Estamos aquí con el exministro del Interior, Luis Barranzuela. Él ha sido, por supuesto, oficial de la policía, del área de la PIP, de la Policía de Investigaciones del Perú, y también hoy es abogado acreditado de la señora Betsy Chávez, ex premier. Doctor Barranzuela, ¿cómo está? Bien, Dios le bendiga. Fabricio, igualmente bendiciones para ti y atento a responder las preguntas que me hagas. ¿Le parece si primero vemos el informe que hemos preparado, que es un informe que trata de detallar o de narrar los detalles en torno a la censura del señor exministro del Interior, ya Juan José Santibáñez, y luego lo comentamos? Correcto. Adelante, por favor. Viernes 21 de marzo, 12 del mediodía, en la expectativa de lo que serán las votaciones de los congresistas que están debatiendo aún las mociones de censura contra el aún ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Estará con las horas contadas, que es lo que le deparará al futuro de nuestro país en medio de un clima muy incierto en cuanto a la inseguridad ciudadana. Hoy te lo contamos en nuestra presente crónica. Juan José Santibáñez, uno de los ministros más cuestionados por la ciudadanía, podría dejar el Ministerio del Interior. La moción de censura en su contra, impulsada por Susel Paredes, alcanzó el número de firmas requerido para ser presentada. De ser aprobadas, el titular del Mininter deberá presentar su renuncia ante la presidente Dina Boluarte. La mandataria tendría que aceptar su dimisión dentro de las 72 horas siguientes. El Congreso luce casi vacío. La mayoría de parlamentarios marcó asistencia, pero participa en la sesión de manera virtual. Se espera que hoy solo se vea en el Pleno los temas vinculados a la censura. Una de la tarde, comienza la votación y el presidente del Palacio Legislativo, Eduardo Salguana, da el resultado final. Señores congresistas, las mociones de censura al ministro del Interior, señor Juan José Santibáñez Antúnez, han sido aprobadas. Con 73 votos a favor es lo que ha señalado la mesa de votación para aprobar la moción de censura contra el señor Juan José Santibáñez a partir de hoy, viernes 21 de marzo del 2025, ex ministro del Interior. La votación en total resultó en 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones. El ministro fue censurado por el Congreso y estas fueron algunas de las reacciones de los congresistas. La censura se acaba de dar, la censura es gracias a la presión ciudadana, la censura es un primer momento. Con la censura no vamos a resolver el problema de la seguridad, pero ¿qué cosa tenemos? Una oportunidad de que la presidenta nombre a una persona correcta, que conozca el sector con liderazgo, que comience a trabajar. Este ha sido el ministro del Interior que carga el récord de muertes en su gestión. Lo que ha sucedido es que han sembrado una imagen de inactividad, de todo mal. La población piensa que no se está haciendo nada cuando se está haciendo más de lo que se ha hecho en los últimos 10 años seguramente. Esa modalidad informativa que han tenido todos al unísono, la gran mayoría, informar de la misma manera y cerrar los ojos ante lo que sí se está haciendo bien, es perjudicial para el país. Le preguntamos su opinión a Susel Paredes, pero su respuesta, aparentemente, se fue por la tangente. ¿A qué postula la presidencia? ¿Usted lo ve como una posibilidad de ver este respaldo como una primera victoria? Yo no tengo partido político. Y segundo, quiero decir que para los violadores sexuales de menores existe la cadena perpetua. Y eso es muy importante. Todos los violadores de menores de edad tienen como pena la cadena perpetua. ¿Incluyendo los menores de 16 y 17 años? De 14 para abajo, de ahí tiene 35. Nica Mendoza, Susel, Sigrid y compañía, y todo Perú Libre y todo lo que ha salido de ahí, pidiéndole perdón al Perú por darnos este gobierno que nos ha traído estos indicadores de delincuencia. Ahí hay intereses ocultos que están saliendo a flote ahora último. Parece que los caviares quieren tumbarse al gobierno porque han pedido potencia, han pedido posibilidades y poder. Hay que estar atentos, hay que ser muy cuidadosos con lo que se transmite y con lo que se puede comentar al respecto. El señor Juan José Santibáñez se despide para siempre, acaso, de este ministerio, el Ministerio del Interior. Sin embargo, la ciudadanía impera en la interrogante más fundamental en estas circunstancias. ¿Quién será el nuevo ministro del Interior? Bien, estamos aquí en el estudio con el exministro del Interior, Luis Barranzuela Vite. Doctor, ¿cómo está usted? Su primera opinión respecto de esta nota y de lo que significa una censura que todo indica, obviamente fue anunciada.
una crónica anunciada, ¿no? Una muerte anunciada. Pero yo creo que más allá de lo que se venía a venir es la ineficiencia o la forma como venía actuando el ministro a favor de la ciudadanía. Entonces él era ajeno a los verdaderos problemas que se vivían en la ciudadanía y estaba más enfocado en temas judiciales. Estaba distraído. No enfocaba la real problemática de la seguridad ciudadana. Por eso es que, lógicamente, ese número de 79 congresistas a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, dan cuenta de cuál es la reacción, digamos, de la población frente a un hecho concreto, ¿no? A ver, lo hemos escuchado en la nota, doctor, al congresista Jorge Montoya, mencionando que el señor Santibáñez, por lo menos en los últimos 10 años, dice él, no sé si es tanto, ha hecho cosas que no se han hecho antes en el Ministerio del Interior. Y yo tengo a la vista información de la propia Policía Nacional del Perú, que indica que, por ejemplo, en el 2024 se han desarticulado más de 13.000 bandas criminales, se han superado a las 9.000 desarticuladas solamente en los primeros 9 meses. Durante ese mismo año, la policía informa, o hechos oficiales, que se ha detenido a más de 360.000 personas, incluyendo a 50.000 requisitoriados. Las cifras son muchas más. O sea, parece que en el papel o en el número, no sé si se han hecho grandes cosas, pero da la impresión de que se han hecho mejor las cosas de que en otras gestiones. ¿Cómo procesa usted esa afirmación? Yo considero, y siempre lo he considerado, en los cursos de nivel que que llevan los oficiales en el decurso de su carrera policial, se estudia o se enseña estadística. Pero la estadística sirve para hacer diagnósticos, pero no para ver la solución al problema. Entonces nos llenamos de números, pero el problema sigue ahí, latente. Entonces no es, digamos, los números que reflejan cuál es el verdadero problema de la seguridad interna en nuestro país. Entonces hay otras cosas, porque el ministro no es el que hace los operativos, los que operan son los policías. Simplemente el ministro como... El comandante general. El comandante general y el ministro, como está al frente de la cartera, lógicamente que se lleva las loas, se lleva los aplausos. Pero en realidad quien trabaja y quien hace ese trabajo Sanabria. Es la policía, ni siquiera Sanabria. Son las unidades especializadas, las unidades de maniobra, las unidades operativas de la Policía Nacional del Perú. Esa es la gloria de ser jefe, es llevarse pues los aplausos cuando quien verdaderamente trabaja, el suboficial de tercera, el suboficial de segunda, los suboficiales, los oficiales de primer rango, los alfereces, tenientes, ellos son los que trabajan. A ver, doctor, pero acá hay una particularidad, que esos números no los hemos visto antes. O sea, o es Sanabria una persona que está trabajando muy bien, y él y el que le vino antes, no recuerdo el nombre, quién fue el antiguo, ahorita me ayuda Santiago seguro, porque los números están ahí. No son números que siempre han estado más similares a lo largo del tiempo. Claro, es que también no hay que ser mezquinos tampoco en dejar de reconocer cuando las cosas van caminando bien. Yo conozco, por ejemplo, a Óscar Arriola. Hemos trabajado en la Dirección contra el Terrorismo. Que es un crack, ¿eh? Claro, hemos trabajado juntos enfrentando el terrorismo en los años 90. Y un excelente oficial. Él tiene conocimientos de lucha contra el crimen organizado y, lógicamente, pone su punto de quiebre ahí en la lucha, ¿no? Entonces, sí, cuando las cosas se hacen bien, también no hay que ser mezquino y dejar de reconocerlas, ¿no? Ahora, ministro, ¿cómo ve usted la afirmación de que el Poder Judicial el Ejecutivo está politizado, el Congreso está politizado también? Pero hay voces que también indican que la Fiscalía está politizada. Acá en Hora Punta, en Betel Noticias en general, le hemos dejado claro, creemos que sí hay una politización en Fiscalía y que cierta prensa o que ciertos políticos o incluso expolíticos no están diciéndolo de manera clara. Parece que hay un sesgo demasiado fuerte hacia un lado más que al otro. Fabricio, mira, yo creo realmente que en este caso es el Estado el que está fallando. El Estado no es una entelequia, ¿no? Se entiende como un ente, ¿no? Pero el Estado tiene instituciones. Sí. Y en las instituciones hay que considerar
claramente el sistema de control penal, que está integrando no solamente por la policía, sino por el Ministerio Público, por el Poder Judicial y el INPE. Todo ese proceso para enfocar en la política criminal de un país tiene que estar debidamente articulado. Si no está articulado, pueden poner al mejor ministro del Interior, pueden poner al mejor comandante de la Policía Nacional, al comandante general, pero si no está integrado, no se trabaja articuladamente con un fiscal, con un policía, y un fiscal con un juez, entonces no vamos a ir, no tenemos rumbo. ¿Usted cree que la fiscalía está politizada? Completamente, y creo que se ha convertido en un operador político. Y el Poder Judicial, el lawfare es clarísimo en el país, y no solamente en Perú, ese es un problema latinoamericano, ¿no? La politización de la justicia y la judicialización de la política. Es un tema clarísimo que se ve a nivel, por lo menos, de la región latinoamericana. Entonces, eso es es una realidad. ¿Algunos ejemplos, quizá? ¿Me los puede dar en Latinoamérica? Brasil, ¿no? Brasil. ¿Venezuela podría ser? Venezuela. Como el señor Sabroso ahí. No, ¿cómo se llama Sabroso? Se llama ¿cómo se llama el fiscal de la nación de Venezuela? Sabroso creo que se apellida, ¿no? Sí, Venezuela tiene sus propias. Yo siempre digo, cada país. Ya se le traba la lengua, ya cuando vamos a hablar de Venezuela, ministro, absoluto, por favor. Yo no tengo un sesgo en absoluto contra Venezuela. Es más, para plantear la problemática, planteaba Sun Tzu cuando estábamos en la DIRCOTE, porque nos enseñaban, si conoces a tu enemigo, no debes preocuparte por el resultado de 100 batallas. ¿Y eso qué significa? Que en la problemática del Perú debe aplicarse la inteligencia operativa policial. Para enfrentar el crimen tenemos que unir la inteligencia más la investigación policial. Entonces, conocemos al enemigo, sabemos cuántos migrantes hay en el Perú, se ha hecho un censo al respecto, se ha establecido cuál es su condición migratoria. No. Esa condición migratoria se une a la información y a la inteligencia policial. No. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar una problemática de crimen organizado que está articulado a nivel regional también? O el Tren de Aragua no está articulado con varios países de Latinoamérica. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Los ha sacado. Entonces, se tienen que hacer, tomar herramientas, pero la policía, yo me acuerdo, he trabajado en la Dirección Antidrogas, he trabajado en la DIRCOTE, he trabajado en la DIRINCRI, cuando la policía trabaja articuladamente, porque hay delitos transnacionales, pues. El tráfico ilícito de drogas es transnacional. Ahora, ya, en ese sentido, ¿este ministro entonces estuvo bien sacado para su entender, o es que fue politizado el tema también y se le cortó la cabeza simplemente por razones políticas? No, yo creo que sí, estaba completamente distraído. Uno perfila a los personajes, los analiza y vemos pues que lo único que hacía es defender a su presidenta. Entonces, eso no es correcto. Además, ya sabemos cuánto han gastado, por ejemplo, en defensa legal, cuántos millones han gastado en defensa legal sobre caso de policías, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que tener en cuenta para poder enfrentar ese tema, ¿no? Es interesante lo que me está diciendo. Seguramente va a haber más tela. Vamos a tener que saber hoy día, espero, el nombre del nuevo ministro, si es que acaso va a haber nuevo gabinete. Se está hablando un poco de ese asunto. Antes de empezar a preguntarle por el tema de Betsy Chávez, porque tú eres abogado y ya quisiera conocer un poco en qué va el tema, ¿es necesario un nuevo gabinete incluso? ¿O con un nuevo ministro del Interior nos basta? No, yo creo que se tiene que refrescar, porque hay una presión política. Yo creo que al país le haría bien ver nuevos rostros en las diversas carteras. Eso le haría bien al país y, digamos, un nuevo ministro que cumpla las expectativas, ¿no? Un ministro que sea experto, que sea especializado, que conozca el crimen, que haya luchado contra la criminalidad, que conozca a la policía desde adentro. ¿Que un ex policía? ¿O un policía en retiro? Yo prefiero que sea un policía en retiro que conoce la problemática policial a un civil que llega... ¿Quién podría ser? No sé, ¿cómo se llama el anterior a Sanabria? Mi buen amigo, mi pata, el Angulo, por ejemplo. Mire, quien sea, tiene que conocer la problemática. ¿Barranzuela podría ser nuevo? No, yo no aceptaría de ninguna manera. No. ¿Por qué? Yo no voy a estar, pues... Lucho, le aceptaste a Castillo, no le vas a aceptar a Dina Boluarte. ¿Con tantos muertos?
Bueno, pero algo se tendrá que hacer, pues no. Con sin asumir te siquiera lo pongo de esa manera. Si los que son capaces no asumen, ¿quién va a sin quedar, siquiera entonces? asumir una responsabilidad política sobre esos asesinatos, porque fueron asesinatos o no fueron asesinatos. Bueno, no lo sé. Claro, bueno, El señor que se está trepando al aeropuerto para tomarlo, eso no sé si es asesinato. Ese es de la Fuerza Armada diciéndole, sal de ahí, no lo puedes hacer. El Estado ejerce una función tuitiva, es deber del Estado. En Francia hubieron, digamos, más violentos reclamos. Yo no quiero decir que no son asesinatos, pero hay no ciertos pasó nada. casos en donde se tiene que se tiene que determinar investigar, claramente, se tiene que investigar. porque sí, puede haber alguien que ha recibido un balazo a mansalva, así a sangre fría, pero puede haber otro que ha estado queriendo meterse a propiedad pública, y propiedad pública sensible como es un aeropuerto, Así y tiene es. que recibir su balazo, porque eso no se puede hacer. No, en ningún el caso Estado, se puede el hacer. Estado también tiene derecho a protegerse, pero hay fórmulas internacionales para hacer uso de la fuerza. Sí, y eso se tiene que determinar claramente. Así es. Hay mecanismos internacionales que te dicen a ti cuándo debes apelar a la fuerza para poder reducir al personal, aprenderlo y detenerlo, ¿no? A ver, para terminar, Sí. ¿cómo va el tema de Betsy Chávez? Parece que la situación es más de oscura para la señora. Y me da pena, quiero hacer un poco de un disclaimer con eso. Usted entenderá, yo no soy muy de acuerdo seguramente con las ideas políticas de la señora, pero me da un poco de pena, si cabe el término, ver cómo la señora, su carrera política y su vida entera se ha visto mermada, y creo que hay una especie de callejón oscuro contra ella. Me da la impresión. Yo pienso todo lo contrario, porque en el Poder Judicial no se ventilan ideologías. En el Poder Judicial se va a determinar la prueba, la responsabilidad penal. Yo en mi alegato... ¿Cuánto le están pidiendo a ella? ¿35? Sí, 25. 25, creo que es un En poco el alegato exagerado, de apertura fui clarísimo. Planteé de que ya no estamos en la televisión. La presión mediática, el aniquilamiento mediático ya no opera en el Poder Judicial, porque ahí se analizan los cargos, hay que ser completamente objetivos. O sea, si nos vamos al tipo penal... Creo que hay algunos en los que todavía le pesa. Espero que no sea así. O sea, y ya se han pronunciado. Hay varios juristas nacionales e internacionales que se han pronunciado a favor de la inexistencia del delito de rebelión. Y ese es que no... ¿Cómo es posible que en un proceso penal moderno lleguemos hasta el juicio oral y no se defina si es o no delito? Bueno, a ver, eso lo dicen solamente pasa en el Perú. Y hay algunos juristas que han dicho todo lo contrario también. No, O sea, es no que- caigamos en la falacia de autoritatem. O sea, No. no porque lo dice una autoridad es verdad. ¿no? Es que el derecho no es una ciencia exacta. Claro. Tan respetable es la posición A como la posición B. Pero eso no ya define en el juicio, pero la ya en el posición. juicio se determinará cuál es la que va a triunfar, cuál es la que va a prosperar. Las pruebas. Hay un dicho que yo siempre traigo a colación, pues el maestro dice que prueba y verdad se correlacionan. La prueba debe resistir a la duda y convertirse en verdad. Entonces, eso es lo que se va a ver y se va a ventilar en este proceso, y vamos a ser rigurosos, ¿no? Para demostrar, fuera de todo Para sesgo demostrar que no hubo político. delito de rebelión. No, para demostrar la inocencia de Betsy Chávez. Fuera de todo contexto político, por favor, no confundir el tema. Estamos en un proceso, nuestra posición como abogados es defender nuestra teoría, nuestra tesis, y sustentarla con medios probatorios. Interesante. Tomémonos 5 minutos más, Santi, porque quiero hacer una pregunta interesante. Yo no soy un experto en derecho, soy abogado, ciertamente, pero bueno, me dediqué casi la mayor parte de mi vida a hacer periodismo. Sin embargo, no estamos hablando de rebelión acá, estamos hablando de tentativa de rebelión, que es diferente. Usted, bueno, sobre todo el abogado de Pedro Castillo, no es usted es el abogado de Betsy Chávez, pero ustedes van a tener que probar realmente, me parece, doctor, corríjame si estoy equivocado, que la tentativa es inidónea, como decimos, o como dicen los abogados. Es decir, que la tentativa no tenía la posibilidad de dañar a otras personas. Eso es. Y eso es bien difícil de probar en este caso, porque el solo dicho de este señor de cerrar el Congreso iba a quebrar el orden institucional y democrático, lo cual significaba dañar realmente el orden. Una contravención a la Constitución. En materia penal, Fabricio, tú sabes que está la fase interna desde la ideación, Sí. en el iter criminis, ¿no? Sí, claro. Desde la ideación, la resolución, los actos preparatorios, la ejecución
Y entre la ejecución y la consumación está la tentativa, que puede ser idónea o puede ser inidónea. ¿No? Si yo disparo pero no sale la bala, o disparo y me desvían la si mano... le dispara un muerto. No, hay delitos imposibles. Entonces, eso se va a establecer en el juicio. Entonces yo soy muy respetuoso de nuestro Poder Judicial. Sabemos cuál es nuestro camino y vamos a enfrentar, digamos, la teoría, porque como lo dije ese día... pues, espero usted que saque todas sus dotes de genialidad, doctor, realmente. Tengo al frente una tesis fiscal y acá tengo una antítesis. Tengo un derecho de acción y acá tengo un derecho de contradicción. Tengo argumentos que son, digamos... ese es el contradictorio, Doctor, pues, de eso se trata. A ver, doctor, para terminar, voy a usar un término, creo que es medio técnico, no sé si la gente lo va a entender mucho, espero que sí, pero usted lo va a entender claramente. Dígame. Usted tiene la responsabilidad de probar que los actos positivos de la señora Betsy Chávez y el señor Castillo y todo lo demás no tenían la capacidad de lesionar el bien jurídico establecido. Y si eso usted lo puede probar, o sea que si lo que ella hizo no había ni siquiera la posibilidad de lesionar el bien jurídico, que en este caso es el orden democrático, es un genio. ¿Ah? Yo creo que eso es imposible. Dígame probar. usted, ¿con qué empieza el verbo rector del delito de rebelión? ¿El delito de rebelión o la tentativa de rebelión? No, el delito. La tentativa está... el delito es alzarse en armas. ¿ya? Correcto. O sea, tenemos que... Ya, pues, pero Yo, a ver... es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ya, no se va a levantar él ese con es un el arma. comentario. Mire, yo también lo dije ese día. ¿Cuántos años los juristas han diseñado la teoría general del delito? Años. Y eso está en el libro primero del Código Penal. Entonces, cuando existe un hecho con consecuencia jurídico-penal, el que hace un juicio de subsunción, policía, fiscal porque la gente o no sabe juez, qué o sea, subsunción. el juicio de subsunción significa que la conducta supuestamente ilegal tiene que encajar exactamente en el tipo penal Correcto. previsto en el Código Penal. Subsumirse, pues. ¿No? Entonces, si no hay esa subsunción, entonces ¿de qué estamos hablando? Vamos a partir por ahí y yo creo que estamos muy seguros de lograr la solución de Betsy Chávez y soy optimista, pues. Soy optimista y vamos a ver... Está bien, es su posición, está bien, es respetable, Claro. y además espero que lo haga bien. Yo entiendo que usted y el señor Raúl Novelecía son gente competente, así que seguramente va a ser interesante, incluso para los que queremos aprender un poco más de derecho penal, va a ser una bonita manera de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Fabricio. Lo voy a invitar en breve, no sé si la próxima, en un par de semanas, para poder hablar mejor. Por supuesto. Y más en extenso el tema Betsy Chávez, porque... Hay un interés ahí. No entiendo cómo pueden defender eso, porque usted es el abogado, en fin. Bueno, muchas gracias. No, ¿cómo Dios le que no? bendiga. Muchas Gracias, Fabricio.